Hola, buenas noches. Nosotros somos Julián Camilo Vanegas González y Sebastián Endercana Garzón, y hoy vamos a presentar el video aula 2 de la materia electrónica de potencia. Hoy les vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es el electro de puesta a tierra de pozos profundos HVDC, que es el paper que escogimos para hablar sobre nuestro tema. Entonces, primero para hablar sobre esto tenemos que hacer una introducción a qué es el HVDC, que significa High Voltage Direct Current, y es básicamente corriente continua de alta tensión. Y pues este es un sistema de transporte de energía eléctrica utilizado en largas distancias. ¿Sí? Se usa para transmitir energía de un punto A a un punto B que estén bastante lejos de, o sea, kilómetros, más de, digamos, 100 kilómetros, bueno, distancias muy largas. A diferencia de la transmisión típica en corriente trifásica alterna, en HVDC se utiliza corriente continua, lo que da ventajas técnicas, económicas y impacto en el medio ambiente. Aquí tenemos una imagen de lo que vendría siendo el HVDC en físico. ¿Sí? Es eh, una antena, son estas antenas que tenemos aquí grandes, y pues todo lo otro que tenemos aquí ya lo vamos a explicar con el esquema. Entonces, aquí tenemos el esquema del HVDC. Entonces, ¿cómo funciona el HVDC? El HVDC tiene, digamos, en este ejemplo, tenemos una generación de energía eólica. Entonces, en este ejemplo, se genera la energía eólica, pasa a una línea de transmisión AC, y esa línea de transmisión AC llega a una estación convertidora de AC a DC. Sí, de corriente continua, de corriente alterna, corriente directa. Ese voltaje DC se transmite ya a la línea de transmisión HVDC, que es de la que estamos hablando digamos que, en esta exposición. Entonces, este HVDC, esta línea de transmisión HVDC, lo que nos permite es transmitir DC, el voltaje DC, corriente DC, de un punto a otro punto a distancias bastante largas, como ya mencionaba antes. Entonces, ya después de que transmite, digamos desde Bogotá, no sé, a un pueblo de Cundinamarca, ya cuando se transmite y llega a ese pueblo, tenemos entonces una estación convertidora de C a C, ¿sí? O sea, inversa a la que tenemos al inicio, porque eso que nos llega de C lo queremos convertir otra vez a AC para enviarlo a una línea de transmisión AC, la cual se encarga de distribuir eso en diferentes líneas, ¿sí? Y pues esas líneas ya que quedan son las que llegan, digamos, la energía a nuestro hogar, a nuestros hogares, a las empresas, bueno, etcétera. Entonces, es una tecnología muy útil para la transmisión de energía a largas distancias. Abajo tenemos aquí otro esquema. Entonces, tenemos las partes principales de estos, son las estaciones de conversión, que son bidireccionales, la línea de corriente continua, y pues esa línea de corriente puede ser en línea aérea, de cable submarino, mezcla de ambas formas o back to back. Las ventajas de esta tecnología HDC es que tienen interconexión de redes asíncronas, tienen transmisión de grandes potencias a largas distancias, ¿sí? No se pierde la potencia si nos vamos a una distancia muy larga, lo que no se puede hacer si estamos transmitiendo por líneas AC. Además, tiene transmisión por cable submarino, como ya he mencionado, y control de flujo de potencia. Entonces, eso es lo que, como el principio fundamental de la tecnología HVDC. Ok, para el paper que escogimos tenemos uno de los conceptos pues, más importantes de este y es el electrodo de puesta a tierra. Tenemos que un electrodo de puesta a tierra es un objeto conductor a través del cual se establece una conexión, una conexión directa a tierra. Este se puede dividir en diferentes tipos. El primero es por la forma de construcción. Entonces tenemos que hay pozos de tierra verticales y hay pozos de tierra horizontales. Los más conocidos son los verticales, que se utilizan con una varilla de cobre, que es enterrada pues, de forma vertical, como le dice su nombre, y requiere un poco espacio de construcción. Los de pozos horizontales son más baratos y poseen un menor tamaño de instalación y son de rápida pues, instalación también. Para otra clasificación tenemos los materiales utilizados, que hay pozos de tierra a base de gel y hay otros pozos a tierra a base de cemento conductivo. Por último, tenemos según su distribución, que son pozos a tierra independientes y pozos de malla a tierra. Como observamos en la primera imagen, podemos ver los de conexión de malla, los de placa de puesta de tierra, un electrodo simple y tenemos una conexión múltiple de electrodos dependiendo al sistema del que se vaya a conectar. Entonces, tenemos que la cantidad de electrodos para la puesta de tierra esa es una manera para reducir la resistencia de puesta mediante la utilización de varios electrodos. Con esta forma, pues, se clavan más electrodos, como se evidencia en la imagen, y su conexión será en paralelo con el propósito de reducir la resistencia y no sumarla. Hay que tener en cuenta que la resistencia en serie, pues, se sumaría. Paralelo, no vendría a hacer esto. El diámetro del electrodo de puesta a tierra hay que tenerlo en cuenta, ya que la resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones. De forma que hay que tener en cuenta que lo que buscamos con estos diodos, con estos electrodos, es que la resistencia sea lo menor posible, lo más cercano a cero, para que estas sobretensiones y corrientes que se generan
no afecten al sistema en el que está conectado, ¿sí? Acá en Colombia tenemos que esto se rige por la norma NTC 2050 brindada por el SEC. Pues lo que busca es que el conductor de puesta a tierra del equipo proporcione a las corrientes de falla a tierra un camino de retorno con una impedancia lo suficientemente baja para eliminar estas caídas de tensión. Y tenemos que el conductor de puesta a tierra tenga también el área suficiente para transportar dicha corriente sin quemarse, sin fundirse o sin algún daño, ¿sí? Ya que se necesita una protección por el tiempo necesario que permita a los dispositivos pasar ese tiempo que le puede generar algún daño. Listo. Entonces, ya que vimos estos dos conceptos básicos del HVDC y el electro de puesta a tierra, ahora sí, vamos con el tema del que consultamos en nuestro paper, bueno, nuestro paper, no, el paper que consultamos de una investigación que se hizo en China. Entonces tenemos que trata, habla sobre pruebas de rendimiento y análisis del electrodo de puesta a tierra de pozos profundos HVDC. Entonces, para introducirlo un poquito a esto, es que el electrodo de puesta a tierra, pues como dijo mi compañero, es una parte importante pues, del proyecto de transmisión HVDC y proporciona una ruta de corriente desequilibrada para el funcionamiento monopolar y bipolar. Los proyectos HVDC que hay en la actualidad, la mayoría adoptan el electrodo de puesta a tierra enterrado poco profundo convencional. Pero este por lo general pues tiene digamos que unos problemas, unos inconvenientes y es que ocupa un área grande y es difícil de seleccionar el sitio y adquirir el terreno donde se va a colocar. Eh, ¿Por qué? Pues porque como es de poca profundidad, no podemos usar áreas pequeñas, ¿sí? Eso ocupa bastante área. ¿Y esto qué hace? Esto hace que tengamos que, bueno, sí, tengan que ubicarlo en un terreno bastante alejado de la estación de conversión, ¿sí? Porque pues al mismo tiempo, donde se instala cuando se están haciendo las redes, debido a la gran área de electro de puesta a tierra poco profundo y la estación convertidora, no pueden quedar cerca, ¿sí? Entonces, como tiene que ponerlo lejos y fuera de eso, como ocupa tanto espacio, no lo pueden poner, digamos a ras. ¿Por qué? Pues porque primero puede presentar inconvenientes y segundo, no es fácil conseguir un terreno tan amplio para colocar ese electro de puesta a tierra. Entonces, ¿qué causa? Eso se convierte en un problema económico porque aumenta el costo del proyecto, los costes de operación, de mantenimiento, y pues no es muy factible tenerlo, digamos, tan lejos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos un ejemplo, este es en China, en una estación del noroeste de Yunnan, que tenemos que el electro de puesta a tierra está a 170 kilómetros de la estación de conversión. ¿Sí? Y no solo no está a 170 kilómetros, digamos, la conexión tiene 240 kilómetros, entonces es demasiado, ¿sí? Digamos, que conectar esas dos cosas, ¿sí? Entonces, justamente en este proyecto es que se hicieron pruebas de rendimiento y análisis de electro de puesta a tierra de pozos profundos. Entonces, para esto, la empresa CSG propuso estudiar y construir un electro de puesta a tierra de un pozo de 1000 metros de profundidad, lo que puede reducir el área del electro de tierra y resolver el problema de conseguir sitios más cercanos, disminuir el área, disminuir los costos y, bueno, y los demás problemas mencionados. Entonces, ya siento, digamos, que una introducción ya al proyecto como tal, bueno, una descripción es que el electro de puesta a tierra de pozos profundos lo ubicaron en la ciudad de Heiyuan, en la provincia de Guangdong, y está ubicado junto con el electro de puesta a tierra del convertidor receptor del proyecto noroeste de Yunnan. Y comparten un sistema de guía de corriente de electrodo, o sea, lo ubicaron cerca a este electrodo, ¿sí? Y es esta imagen que tenemos aquí, es esta imagen roja, que ya va a explicar qué significa. Entonces, a través del interruptor del sistema de guía de corriente electro, el electro de puesta a tierra, el convertidor receptor, pues, bueno, el que tenemos en el proyecto de noreste de Yunnan, el de poca profundidad, y el electro de puesta a tierra de pozo profundo, se pueden operar de forma independiente o en paralelo entre sí. Pues porque no afecta lo que estamos haciendo, debido a que estamos manejando diferentes profundidades y bueno, y todo el tema. Y el electro de puesta a tierra de pozo profundo se compone de tres pozos profundos, los cuales están dispuestos en este triángulo rojo. Entonces aquí tenemos tres pozos profundos que componen el electro de puesta a tierra de pozo profundo. Además, esta línea, este círculo amarillo, conforma eh, el electro de puesta a tierra, el que es, digamos, el que usan normalmente, eh, que adopta un esquema de puesta a tierra vertical y pues está a una profundidad, digamos que muy cerca a la superficie. Entonces, por eso es que aquí vemos que todo el área que está ocupando esto es este círculo amarillo, mientras que la de pozo profundo, miran, esto que ocupa nada más, solo ese triángulo rojo. Entonces, ahí ya vemos que ya empieza a ser factible este tema. Entonces, para esto, bueno, después de que ubicaron ese electro de puesta a tierra, lo que hicieron fue hacer pruebas de rendimiento, ¿sí?
Esas pruebas fueron la prueba de distribución de potencial de tierra, la prueba de resistencia puesta a tierra, la tensión de paso, el voltaje de contacto y la adición de corriente eléctrica puesta a tierra de pozos profundos. También hemos monitoreado la producción de gas y el escape y pues se llevaron a cabo todas estas pruebas para compararlas con el convencional, ¿sí? Para hacer estas pruebas, ¿cómo las hicieron? Lo que hicieron fue que inyectaron una gran corriente en el electrodo de puesta a tierra del pozo profundo para satisfacer las necesidades de medición, ¿sí? Entonces, aquí, esta imagen del centro es la prueba de la distribución del potencial de tierra, es que se ubica el punto más lejano donde llega potencial todavía y se ubican varios puntos para hallar esa diferencia de potencial. También se hace la prueba de resistencia puesta a tierra, que lo que es que se mide por el método de tensión corriente y se lleva a cabo simultáneamente con la distribución de potencial máximo de tierra y la medición de división de corriente. También el potencial de paso y potencial de contacto tenemos aquí, que lo que hacemos es que básicamente la medición de potencial, esta se llama medición de potencial escalonado, y toma como punto de partida tres pozos de electrodos, que como mencionamos, esto tiene tres pozos, entonces aquí lo tenemos más cerca, ZK01, ZK02, ZK03. Y pues de ahí empiezan a hacer las pruebas. Y en esta última imagen tenemos una cerca de metal de protección, ¿sí? Entonces, ya después de que hicieron las pruebas, hicieron dos pruebas, ¿no? Porque después de montar esto, hicieron pruebas con diferencia de un año, porque pues para mirar si es factible, digamos que al cabo de un año no hayan inconvenientes en ese electrodo de puesta a tierra de pozo profundo para el HVDC. Entonces, una prueba se tomó en noviembre del 2018 y la otra en noviembre del 2019. Entonces, iniciando, aquí tenemos una gráfica que es la de corriente de funcionamiento de la nave de tierra. Tenemos que la gráfica azul corresponde al test del 2019 y la roja al test del 2018. Vemos que en el 2018 la duración de la corriente es de aproximadamente 5 horas, ¿sí? A las 7 ya la corriente estaba en cero y que la corriente nominal fue de 3.125 amperios y duró solamente una hora, de 6 a 8. Luego al año, en el 2019, eh, podemos ver que la corriente duró aproximadamente 9 horas, o una sobrecarga de 3.850 amperios y la corriente numeral duró 5,5 horas. Sí, lo que la hace, digamos que un poco más factible, ¿sí? O sea, desde allá ya podemos decir que por lo menos por esa parte nos están presentando, digamos, que fallas. Además, tenemos aquí la corriente pues, de funcionamiento de cátodo a tierra. Vemos que esta duró aproximadamente 4 horas y la corriente nominal pues duró una hora para lo que sería el cátodo. Listo. Entonces, para esto, bueno, se hicieron más pruebas. La primera es la distribución del potencial a tierra, la primera gráfica la que tenemos a superior izquierda, y tenemos que se aplicó pues la corriente de tierra, que es de 3.125 amperios, la corriente nominal, y tenemos la curva de distribución potencial de tierra del test hecho en el 2018 y el test hecho en 2019, donde observamos unas gráficas muy similares y donde se puede ver que la del 2018 es ligeramente más alta, pero la tendencia general es constante, la de las dos. El aumento del potencial superficial va disminuyendo teniendo en cuenta pues la distancia que tenemos y a la distancia desde el centro del electrodo de puesta a tierra observamos que a los 1.212,87 metros, casi donde se puede evidenciar un corte entre la gráfica roja y la gráfica negra, que poseen a tener un valor constante, exacto en esa parte, tenemos un aumento del potencial superficial de 64,59, lo que nos dice que es que esta zona, desde los 1.212 hasta los 6.458 aproximadamente, va a poseer un valor cercano o bueno, promedio de 64,59 voltios. Obviamente pues va a tener variaciones, pero esto es lo que brindó esta prueba. Ya después de esto, tenemos que el potencial de tierra cambia un poco después de los que alrededor de los 9.000 cercano ya a los 10.000 y va disminuyendo gradualmente hasta un valor de 8,96 voltios cuando se registra una distancia desde el centro del electrodo de puesta a tierra de 11.472,92 metros. Hay que tener en cuenta que todo esto pues, se tomó teniendo en cuenta la resistencia de puesta a tierra que operó el cátodo del electrodo y el voltaje del bus del electrodo que a los 6.000 metros es de menos 610 voltios. La resistencia calculada de tierra del electrodo dio alrededor de 0,19, lo que quiere decir que teniendo en cuenta pues, la teoría que explicamos recientemente, tiende hacia cero para limitar estas tensiones que pues, se puedan generar. Eh, los resultados medidos pues, muestran que la tasa de cambio de resistencia entre un año al otro es de 5,6%, o sea, una variación
casi imperceptible para este caso, donde pues no tendría un gran cambio, lo que quiere decir que pues el funcionamiento es correcto. Eh, para las gráficas de la derecha tenemos tres gráficas, una por cada pozo que se instaló. Entonces, esta es sin considerar la resistencia humana y lo que hace es la distribución de los puntos de dispersión de diferencia de paso medidos en la prueba, en las diferentes pruebas. La gráfica azul tenemos el electrodo de pozo profundo y el electrodo vertical es la roja. En la azul tenemos que es casi constante. En las tres gráficas tenemos un valor casi constante y tenemos que el aumento del, la diferencia de potencial de paso máxima del electrodo es de 0,83, 1,92 y 1,70 respectivamente. En el caso del vertical es de 6,56, 8,42 y 6,70. Evidenciamos que pues, el electrodo de pozo profundo posee unos valores más pequeños y lo que significa que la tendencia general de la diferencia de potencial es relativamente plana o constante, se podría decir. Para el último tenemos la gráfica de la distribución de la dispersión de la diferencia de potencial. Entonces acá tenemos también la parte negra, vendría a ser el uso del electrodo vertical y la parte roja el uso de los electrodos de pozo profundo. En el caso del electrodo vertical, visualizamos que posee una dispersión muy grande debido a los valores anteriormente mencionados de diferencial de potencial y en la gráfica se puede ver debido a que los valores de la gráfica roja poseen unos mínimos y unos altos bastante pronunciados. En el caso el de pozo profundo, estos valores son más constantes, por ende se da esta gráfica casi constante en este caso. Listo. La última prueba que se tomó, la última gráfica, es que de la temperatura máxima, ¿sí? Entonces tenemos aquí las gráficas para, bueno, aquí lo probamos solo en el pozo ZK01, pues porque pues no eran necesarios solo los tres, ya con esto digamos se tiene una idea, y se tomó en 2018 y en 2019, ¿sí? Podemos notar que para el pozo de electrodo ZK01 tiene un aumento de temperatura evidente en cuatro partes, pero de estas cuatro partes el aumento máximo de temperatura es en 399 metros, que en el 2018 fue de 40,8 grados y en el 2019 fue de 56 grados. Igualmente, esto no, digamos que esa temperatura no, no hay no hay una diferencia tan grande entre estos dos aumentos de temperatura en un año, ¿sí? Entonces, por esa parte también podríamos decir que es proporcional, ¿sí? Acaba de pasar el año, no, digamos, por lo menos no pasa de 100 grados, ¿sí? Pues lo cual es bastante bueno. Eh, Además, estas pruebas se tomaron a 11.472,92 metros del centro del electrodo. Entonces, ya teniendo esas pruebas, pues parten en el paper a sacar conclusiones y pues nosotros también a darles conclusiones de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? A partir de todas las pruebas realizadas, bueno, realizadas por la empresa china Southern Power Grid. Las principales conclusiones que podemos sacar de esto, de este proyecto, es que en comparación con los electrodos de puesta a tierra verticales y enterrados poco profundos convencionales, el electrodo de puesta a tierra de pozo profundo tiene las ventajas de un área de sitio pequeño y baja resistencia de puesta a tierra, ¿sí? Esto nos permite ahorrar el 90% del área del sitio y nos reduce la resistencia de puesta a tierra en 2/3. Para las áreas costeras del sudeste económicamente desarrolladas, proporciona una forma eficaz de optimizar el electrodo de puesta a tierra, lo que es útil para resolver problemas tales como una gran área de electrodo de puesta a tierra enterrado poco profundo convencional. Y pues también la dificultad de la selección del sitio y pocos sitios de electrodos opcionales. Bueno, como segunda conclusión tenemos que el electrodo de puesta a tierra de pozo profundo se puso en funcionamiento durante un año, como habíamos dicho, del 2018 al 2019, y el rendimiento general del electrodo pues, fue muy constante, muy estable, ¿no? El cambio de resistencia de puesta a tierra del electrodo antes y después de la operación varió muy poco, ya que pues, el porcentaje dado de la prueba es inferior al 1%. Bueno, otra conclusión que podemos sacar de este proyecto es que en comparación con el electrodo de tierra vertical ubicado, bueno, como podemos ver en la imagen, es ubicado en el mismo lugar, el electrodo de tierra de pozo profundo puede reducir el potencial de superficie, como leemos con las gráficas, el potencial de paso y el potencial de contacto. Además, reduce el impacto de la corriente de puesta a tierra de DC al entorno cercano al sitio del electrodo, lo que nos da también más seguridad, ¿sí? Porque pues reduce el área y nos da también más seguridad porque reduce ese impacto de la corriente. Listo.
Por último, tenemos que hay que tener en cuenta el aumento de la temperatura en el electrodo de puesta a tierra del pozo profundo, ya que pues, se ha afectado por la resistividad no homogénea, ¿sí? Del suelo, ya que pues, al ser un pozo hay que tener en cuenta este factor. Algunas capas de baja resistividad del suelo tienen una gran influencia en la uniformidad de la dispersión de la barrera de alimentación, pues que en este caso es donde se encuentra el diodo, el electrodo. Y bueno, eso fue todo. Esperamos que, pues, que haya quedado claro todo el tema del HVDC, de electro de puesta a tierra, y que es mucho mejor usar electro de puesta a tierra de pozos profundos para los HVDC, porque nos permite tener, ocupar una menor área, tenerlo más cerca al convertidor, a la estación de conversión, y pues nos permite, digamos, que ser más eficaces en ese sentido. Ocupando menos área, podemos montar más estaciones y podemos, digamos, que generar un mayor alcance. Y bueno, pues eso fue todo. Esperamos que haya quedado claro, que hayan entendido nuestra explicación y muchas gracias por vernos. Hasta luego.